Decodificando la palabra de Dios. Hola amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes en estas decodificaciones que estamos llevando a cabo. En esta oportunidad quiero que decodifiquemos una de las promesas que Jesús hizo ante las preguntas que le hacían sobre su segunda venida. Ante estas preguntas sobre su segunda venida, Jesús respondió de diferentes formas. En un video anterior decodificamos la respuesta como ladrón en la noche. En esta ocasión, Jesús respondió de otra manera. La pregunta, por supuesto, que le hicieron a Jesús fue diferente. Sin embargo, la pregunta iba dirigida a su regreso. Se la hicieron de esta manera: Maestro, ¿cuándo volveremos a comer la Pascua contigo? La respuesta de Jesús fue: cuando entren a la ciudad, encontrarán a un hombre con una tinaja de agua en sus hombros. Síganlo hasta su casa. Díganle que el Maestro quiere cenar en su casa. Él les mostrará un aposento alto. Y los apóstoles hicieron lo que Jesús les dijo. En otro libro que revela la misma respuesta de Jesús, dijo: cuando entren a la ciudad y vean al hombre con la tinaja de agua en sus hombros, síganlo hasta su casa, que allí estaré yo. Vamos a decodificar esta respuesta de Jesús, pero también vamos a hacer mención de una revelación que nosotros conocemos. La hicieron los personajes que conocemos como los 3 reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, eran astrónomos de la religión de Zoroastro. El estudio de ellos estaba basado en las constelaciones. Descubrieron 12, las que ahora nosotros conocemos como los 12 signos del zodíaco. En su tiempo no se conocían así, se conocían como las 12 casas astrales. La profecía de ellos se basaba en que Jesús, o en este caso el Mesías, tendría que venir en una de esas casas, y descubrieron que el Mesías nacería dentro de la casa de Piscis. He allí el símbolo del pescado. Sin embargo, el signo de Piscis no representa a un pez, representa el agua. El agua dentro de los escritos sagrados significa el mensaje, la palabra que el profeta o que cualquier otra persona con un mensaje de Dios puede repartir a la humanidad. He ahí por qué Jesús fue bautizado con agua. Ese es el simbolismo que trae el signo de Piscis. He ahí por qué Jesús usa mucho la alegoría del agua para compararla con el mensaje divino de Dios. Si nos damos cuenta, Él hacía mucho uso de lo líquido. Siempre estaba de por medio el agua, el vino y la sangre. 3 elementos que Él ocupaba para dar a entender un mensaje espiritual. Fue así como los llamados Reyes Magos pudieron determinar la fecha o la época, mejor dicho, en que Jesús, o el Mesías en este caso, vendría a la humanidad. Y ahí también donde nace la historia en que una estrella los guió hacia el lugar de su nacimiento. Como eran astrónomos, ellos se guiaban por los astros, y así fue como definieron que el Mesías vendría en la casa de Piscis. Dicho esto, lo tomo como referencia porque en su respuesta de la otra pregunta que le hicieron a Jesús sobre su venida, Él hace una referencia similar a esta que les acabo de dictar. Cuando Jesús respondió: cuando entren a la ciudad y vean al hombre con la tinaja de agua en sus hombros, síganlo hasta su casa, que ahí estaré yo. Él se estaba refiriendo prácticamente al signo de Acuario. De todos es conocido que desde mucho tiempo atrás el símbolo del signo de Acuario es un hombre con una tinaja de agua. Eso tiene su significado, ya que Acuario no significa el agua. Acuario significa el aire.
Aire dentro de los escritos sagrados significa libertad, la libertad del espíritu, la libertad de aceptar o negar una dispensación de Dios. Es lo que conocemos como libre albedrío. Por eso Jesús hizo la connotación que vendría en la era o en la casa de Acuario, en referencia a que su primera venida, estos persas, los conocedores de la astrología, supieron identificar en qué casa astral vendría Jesús. Es por eso que quizá Él dio esta respuesta como opción para tener otra pista u otra forma de entender cuándo sería su venida. En la respuesta que Jesús dio cuando dijo que vendría como ladrón en la noche, Él explica las acciones en ese momento, lo que estaría aconteciendo en ese momento para su venida. En esta respuesta que da sobre su segunda Pascua, Él da un signo o un símbolo que hay que reconocer a la hora de su venida. Ambas respuestas tienen un sentido, porque el ladrón en la noche explica lo que acontecerá en el momento de su venida. Y esta respuesta que estamos decodificando hoy nos da la pista en qué casa astral estaremos en el momento de su venida. Decodificando, si nosotros vemos que el signo de Piscis, el símbolo era el pez, pero en realidad la esencia de ese signo es el agua. Ahora vemos que en el signo de Acuario, el símbolo es el hombre con la tinaja de agua. Y a un principio, en su origen, se muestra en la constelación a un hombre con la tinaja de agua derramando el agua. Y como en esencia el signo de Acuario no representa el agua, sino el aire, el significado de esto es que el hombre con la tinaja derramando el agua está haciendo la alegoría o el simbolismo de la transición de el signo anterior al signo actual. El anterior era el agua y el actual es el aire. Por lo tanto, él está derramando el agua, como dando a entender que termina una era. Y al derramar el agua, ¿qué es lo que llena entonces la vasija? El aire. Entonces está sustituyendo una vasija. Estaba llena de agua o era del conocimiento que nos trajo Jesús, que su simbología prácticamente era el agua. Está derramando el agua como demostrando que ese mensaje ha dejado de ser y viene uno nuevo. La tinaja que estaba llena de agua se vacía. Lo que nos da a entender el derramamiento de agua de esta tinaja es que se sustituye una enseñanza por otra, como enrollar un mensaje que ya dio sus frutos y desplegar otro que viene a dar sus frutos. En otras palabras, termina la era del mensaje divino del Maestro Jesús y comienza una era nueva con la continuidad del nuevo mensaje que traería el Espíritu que Jesús dijo que iba a enviar, o supóngase su regreso. Creo que hemos dejado comprensible esta decodificación de la respuesta de Jesús. Y déjame decirte que hemos comenzado a entrar a la casa de Acuario más o menos a partir del año 1963. Por eso te dije, tienes que investigar, tienes que ir al año 1844, cuando era Persia, ahora es Irak. Te encontrarás con una verdad que cambiará tu vida y esa verdad te hará libre. Lo que Jesús hizo fue darnos señales de su venida. Son las señales que nosotros debemos de entender. Eso es estar en vigilia, estar despiertos, estar pendientes. ¿Qué significa realmente el mensaje? No solo leer por leer, detenerse en cada una de las palabras. Los libros sagrados de todas las religiones tienen mensajes tan hermosos, tan bellos, tan inteligibles, si los entiendes con el espíritu. Recuerda, el que tenga oídos, que oiga. Chao. Decodificando la palabra de Dios.